5, versículos del 1 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Muy bien, si ya lo tenemos, por favor, un momentito, nos ponemos de pie solamente para dar la lectura a esta porción y luego nos sentamos. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Y sentaditos vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, hermanos, las enfermedades. Levanten la mano, ¿quién es el único que no tiene enfermedad aquí? Chispas. Entonces, levantemos la mano, ¿quiénes tenemos alguna enfermedad? Ay. De alguna u otra manera nosotros estamos enfermos de algo. Y la enfermedad no es otra cosa que el mal funcionamiento o el no buen funcionamiento de nuestro cuerpo, porque está algo que no funciona bien, que no funciona regularmente. En mi caso, ustedes fácilmente se dan cuenta que la enfermedad que tengo es de la vista, ¿no es cierto? Entonces, la vista, en mi caso, no me ayuda a tener una buena visión de las cosas físicamente. Ahora, ustedes también pueden tener algún tipo de enfermedad, ya sea interna, de algo que tal vez no podemos ver, o ya sea algo externo. Tal vez un dolor de rodilla, una migraña, hipertensión, diabetes u otra enfermedad que está en nuestro cuerpo y que obviamente no nos permite desarrollarnos de manera regular, como los que sí están sanos. Ahora, nosotros, gracias al Señor, que el Señor nos permite estar en esta mañana. Hay muchas personas que también con otro tipo de enfermedades no pueden tener esa oportunidad de estar tal vez en un culto, una reunión de iglesia, y
postradas en cama, están postradas en un hospital, están quizás siendo intervenidas quirúrgicamente, en tratamiento terapéutico o en otras formas de poder tratar de solucionar su enfermedad. Ahora, en esta mañana vamos a hablar acerca de eso, de las enfermedades. Y hay diferentes tipos de enfermedades, no solamente hay enfermedades físicas, también hay enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, que conducen a una persona a no poder participar de una manera regular en esta vida. Y tal es así que son diagnosticadas con un tipo de algún tema que tenga que ver con algo psicológico. Y eso a veces los diagnostican desde pequeños, algunos ya siendo adolescentes, otros jóvenes y otros siendo adultos. Pero en esta mañana, hermanos, como repito, vamos a hablar acerca de este tema. Y si usted está enfermo, si usted está con alguna dolencia, con alguna molestia, con algo emocional o psicológico también, que no le deja vivir tranquilo, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Amén. ¿Sí? ¿Quieren ser sano? ¿En serio? Les voy a preguntar más fuerte. ¿Quieren ser sanos? Amén. Mi hermana Hilda dice, no, que no vamos a querer ser sanos. ¿Qué no vamos a querer ser sanos? Yo no quisiera tener, claro, mi hermana Hilda tiene razón, yo no quisiera tener ese dolor de rodillas, dice mi hermana Hilda, y poder asistir no solamente los domingos, estar acá los martes, estar aquí las reuniones, y tiene razón nuestra hermana Hilda. ¿A dónde acudimos por sanidad? En esta mañana el apóstol Juan nos va a mostrar los caminos que el ser humano toma para pretender ser sano, para buscar la sanidad. Y por eso el tema de esta mañana es: ¿quieres ser sano? Acude a Jesucristo. Acude a Jesucristo para que seas sano. Y no sé, gracias, muchas gracias, Nancy. ¿Quieres ser sano? Acude a Jesucristo. Acude a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Dentro de todas las formas en las que el ser humano procura estar en esta tierra, procuramos estar en esta tierra, es que cada vez que nos enfermamos siempre acudimos al hospital, a los médicos o a cualquier persona que tenga algún conocimiento médico para que nos pueda ayudar a solucionar nuestra enfermedad. Sin embargo, hay muchas otras personas que no acuden a los médicos, acuden a otras alternativas de sanidad. Y como primer punto vamos a ver cómo el apóstol Juan nos muestra cómo este hombre de quien está hablando el mismo Juan, él busca otra forma, él busca ser sanado, busca su sanidad fuera de los planes de Dios, fuera del plan de Dios, fuera de Jesucristo. Dice el apóstol Juan que después de que sucedieron las cosas que ya nos habló en los versículos anteriores que escuchamos el domingo pasado con nuestro hermano Jesús, el Señor Jesús, al haber una fiesta en Jerusalén, subió a Jerusalén, y dice el apóstol Juan: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud ¿de qué? De enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos. Personas con mucha necesidad, ¿verdad? Personas ciegas, cojas y paralíticas. Personas realmente con una enfermedad muy severa, ya que uno puede ser corto de vista, pero todavía puede ver. Pero un ciego ya no ve nada. Y se vuelve
vuelve aún mucho más dependiente de las otras personas. Un cojo ya no puede caminar normalmente y necesita de muletas o necesita de alguna forma de cómo ayudar a caminar. Un paralítico ya aún más, ¿no es cierto? Un paralítico ya tiene un problema de columna y por lo tanto no puede manejar sus pies, no puede manejar su cuerpo como lo sí lo manejaría una persona que se encontraría sana. Ahora, estas personas estaban ahí, ¿por qué? Porque existía una leyenda con respecto a ese estanque que se encontraba ahí en Jerusalén. Dice, el registro de esta leyenda dice así: estos enfermos esperaban, dice, el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta leyenda que ellos que allí en Jerusalén habían creado y habían pasado de generación en generación, también había llegado a estas personas que obviamente estaban con estas enfermedades: ciegos, paralíticos, cojos. Y para ellos era una oportunidad para sanarse. Y cada vez, según la leyenda, decía: si el agua se movía es porque un ángel venía y lo movía. Y si el agua se movía, una vez que esa agua se movía, el enfermo o el que estaba enfermo tenía que correr al agua y meterse. ¿Para qué? Para que sea sanado, para que sea sanado de la enfermedad que tuviese. Ahora, Juan nos presenta aquí a un hombre. Dice el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y que estaba esperando obviamente la oportunidad de ver que hay un movimiento de agua para poder ir y lanzarse al agua, para que pueda ser sanado. Y el registro que hace Juan es preocupante. Dice que es un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Ahora, si yo me pongo en el lugar de este hombre, o sea, desde que tuve 2 años me enfermé, porque ya tengo 40. Desde los 2 años más o menos estuvo enfermo este hombre, si es que me pongo en su lugar. Ahora, 38 años es más o menos la mitad de nuestra vida, ¿no es cierto? 38 años es más o menos la mitad de nuestra vida. 38 años estando enfermo es bastante tiempo. Y este hombre, 38 años enfermo y esperando un momento que se mueva el agua para poder lanzarse y ser sanado. Hermanos, tal cual este hombre, nosotros también buscamos cualquier forma de ser sanados. Cualquier forma buscamos de ser sanados. Ya nos pasa algo, tenemos algo, acudimos al médico. El médico nos dice: estás bien, no tienes nada. Pero ahí nosotros: pero yo tengo este dolor, yo tengo esta molestia. Vamos a los médicos, vamos a otros médicos y nos dicen: no, pero sí, tienes algo, pero no sabemos qué tienes, no podemos saber. Y de pronto de tanto ya visitar los médicos, de tanto ir a un montón de hospitales, decimos: no, ya. Y empezamos a escuchar otras voces, empezamos a escuchar otras alternativas. Anda al brujo, hermanita. Anda al chamán que te haga un baño de florecimiento y vas a ver. Uy, al día siguiente, sanada. Y buscamos otras formas alternas de buscar la sanidad de nuestro cuerpo. Y no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra psiquis, en nuestra mente. Y algunas veces creemos en supersticiones, creemos en otras cosas que nos pueden sanar. Y no solamente vamos al brujo, algunos van al famoso ayahuasca, otros van al famoso
a un montón de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarios a Dios totalmente contrarios a Dios. Pero así somos los seres humanos. En nuestra necesidad de buscar sanidad, en nuestra necesidad de aliviar nuestros dolores, somos capaces incluso de hacer todas las cosas que nos dicen. Y si nos dicen tienes que caminar de rodillas por un monte y subir a donde hay una cruz, hasta eso somos capaces. Hasta eso somos capaces. Y caminamos de rodillas, subimos gradas de rodillas y llegamos a un lugar para encontrar una cruz y consideramos que eso nos va a sanar. Y nos dicen, tienes que ir a tal lugar, llevando tal cosa, y haciendo tales rituales para que así te puedas sanar. Y eso hacemos, en nuestra desesperación, eso hacemos. En la vida de un incrédulo es natural, cuando nosotros hemos sido incrédulos, es natural que hayamos ido a muchas alternativas de salud. La situación es que cuando somos creyentes nos olvidamos de acudir a Jesucristo y más bien buscamos otras alternativas de sanidad. Y ahí está el problema en la vida del creyente, que buscamos otras alternativas y no buscamos a Jesús, no acudimos a Jesús. Este hombre, hermanos, que hace 38 años estaba enfermo, imposibilitado de poder hacer sus actividades, buscó la sanidad fuera de Jesús, lejos de Jesús. Estaba buscando la sanidad lejos de Jesús. Versículo 6. Y aquí encontramos que solo Jesús puede sanar. Dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor Jesús ve a este hombre, y miren lo curioso que registra Juan aquí en esta parte. Dice, el Señor Jesús cuando lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Supo que ya llevaba mucho tiempo así. Hermanos, el Señor Jesús conoce exactamente tu dolencia, tu enfermedad, lo que padeces. Nosotros como seres humanos no podemos llegar a alcanzar a saber cuál es la magnitud de nuestro dolor, cuál es la magnitud de nuestra dolencia, o qué es lo que está provocando eso en nuestra vida física o en nuestra mente. No lo sabemos. Incluso los médicos que estudian años y años y se especializan años y años no logran saber qué enfermedad tenemos. Y claro, nos dan medicamentos, nos dan tratamientos que de alguna manera palian, de alguna manera nos alivian, de alguna manera tratan con esa enfermedad, pero que finalmente no pueden hacer incluso a veces nada con respecto a nuestra enfermedad. Pero el Señor Jesús, sí, Él sí sabe, dice Juan, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Apenas lo veía este hombre ahí en ese estanque, apenas lo estaba conociendo. Pero una vez que lo vio, el Señor Jesús sabía qué enfermedad tenía este hombre, qué es lo que había causado esta enfermedad, cuánto tiempo estaba así enfermo
qué es lo que podía sanar esa enfermedad. Él lo sabía todo, lo supo todo en cuanto a este hombre. Ni siquiera nosotros mismos, cuando tenemos alguna dolencia, cuando tenemos alguna enfermedad, ni siquiera nosotros mismos podemos identificar qué es lo que provocó esa enfermedad, qué es lo que generó esa enfermedad en nosotros, cómo es que se desató, cómo es que se desencadenó eso en nuestra vida. Ni siquiera nosotros lo sabemos, pero el Señor Jesús sí sabe. El Señor Jesús sí sabe por qué es que desarrollaste esa migraña. El Señor Jesús sí sabe por qué es que desarrollaste hipertensión. El Señor Jesús sí sabe por qué tienes problemas emocionales en tu mente. Lo sabe, y lo sabe muy bien. Claramente lo sabe todo, todo. Y no solamente sabe la causa, no solamente sabe los síntomas, sino que también sabe cómo sanar, sabe cómo restaurarlo, sabe cómo hacerlo. Y no solamente eso, dice el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y es una orden del Señor Jesús para este hombre. Este hombre, aún confiado en poder irse al estanque, le dice al Señor Jesús, en la pregunta que el Señor Jesús le hace: ¿quieres ser sano? Y este hombre, aún confiando en otra alternativa y no en él, le dice: sí, yo quiero ser sano, pero no hay nadie que me arrastre hasta estas aguas para yo poder ser sano, sino más bien cada vez que veo el movimiento de las aguas, hay otro que me gana y entra primero que yo. Este hombre tenía aún en su mente el pensamiento de que hay otras formas alternativas que pueden sanar. No podía mirar con claridad quién le estaba hablando. Y parece, ¿no?, la mujer samaritana, ¿no?, que el mismo Señor Jesús le dijo: si supieras quién es el que me está hablando, si tan solo supieras quién es el que te está hablando. Pero ahí mismo el Señor Jesús le dice a este hombre: no es necesario que vayas a este estanque, no es necesario que ni siquiera yo te lleve a este estanque. Si quieres ser sano, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 7. Y al instante aquel hombre fue sanado. Al instante aquel hombre fue sanado. Al instante, de manera, en un chasquido de dedos, ya quizás menos. Al instante, de manera rápida, de manera instantánea y sumamente rápida y permanente, este hombre fue sanado. No sabemos qué enfermedad tenía porque Juan no lo registra, pero sí sabemos que estaba imposibilitado de poder caminar, estaba imposibilitado de poder trasladarse, y por eso el Señor Jesús le dice: levántate, ponte firme, pon firme tus pies, carga tus cosas en donde has estado recostado, postrado, y camina y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¡Qué poder del Señor Jesús! Poder no solamente para conocer la enfermedad y la incapacidad de este hombre, sino poder para decirle solamente con su palabra, decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y sanarlo de manera instantánea. Sanarlo de manera instantánea con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra.
Recordemos que las Escrituras nos dicen que la creación, que todo lo que vemos fue creado con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra todo fue creado. Cuando Dios en el Génesis vemos que Él dice, en Génesis está registrado, y Él dijo, hágase esto, y se hizo. Hágase esto, y se hizo. Hágase esto, y se hizo. Con el poder de su palabra el Señor creó todas las cosas. Con el poder de su palabra nos ha creado a nosotros. Con el poder de su palabra también puede sanarnos. Con el poder de su palabra también nos puede sanar. Es el Señor Jesús el único a quien debemos acudir para ser sanados. ¿Quieres ser sano? No vayas a buscar otras alternativas. No vayas a buscar otras alternativas, y menos que sean alternativas que impliquen alejarse de la voluntad de Dios. Acude a Jesús. Acude a Jesús. Y aquí vemos en este hombre no solamente un acto de fe. Vemos que este hombre, obviamente, ante la pregunta del Señor Jesús, ¿quieres ser sano? Obviamente. Por eso les preguntaba en esta mañana, ¿quieren ser sanos? Y ustedes dijeron, sí, es obvio. Si el Señor Jesús viniera en esta mañana y nos dijera, ¿quieren ser sanos? Todos van a decir, Jesús, ¿me ves que estoy así? Y todavía me preguntas, ¿quiero ser sano? Pero la pregunta del Señor Jesús no fue innecesaria. La pregunta del Señor Jesús no fue algo para decirle, para burlarse de él, o para no saber o no conocer lo que estaba pasando. La pregunta del Señor Jesús fue para que este hombre entienda que Jesús, el Señor Jesús, era el único que podía sanarlo. Y cuando este hombre escucha la orden del Señor Jesús, hace eso. Dice el versículo 8: y tomó su lecho y anduvo. Obedeció. Una vez que fue sanado, levantó, tomó su lecho y anduvo. Dice Juan que ese día era día de reposo. Y sucede algo más aquí en la historia que Juan nos está hablando. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Como tercer punto, ¿qué sucede? La religiosidad tampoco te lleva a sanarte. La religiosidad tampoco te lleva a sanarte. Juan registra que ese acto del Señor Jesús, ese acto milagroso del Señor Jesús, de darle sanidad a este hombre que hace 38 años estaba enfermo, fue realizado en un día de reposo. Un día sagrado para los judíos. Y ahí mismo empieza el cuestionamiento. Ven a este hombre cargando su lecho, cargando su petate, cargando la cosa donde estaba echado, donde estaba postrado, y le dicen: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es día de reposo. Está prohibido que cargues cosas. Está prohibido que cargues cosas. Obviamente estos hombres conocían a este hombre que estaba enfermo. Lo sabían. Sabían que este hombre había estado enfermo. ¿Por qué? Porque las cosas, los petates o las cosas que ellos utilizaban, las personas enfermas utilizaban para trasladarse y estar ahí en ese lugar, eran muy conocidos. Es como una camilla, ¿no? Como una camilla acá en nuestro tiempo. Si alguien lo ve
a una persona que está enferma, normalmente lo vemos en una camilla, en una cama distinta que es diferente a una cama normal, en una cama de hospital. Es muy conocido. Estos hombres sabían que este hombre había sido recuperado de algo, que había sido sanado. Y el cuestionamiento no fue tanto, oye, ¿qué estás cargando? El cuestionamiento fue, ¿quién te ha sanado? ¿Quién te ha sanado? ¿Por qué? Porque para los judíos y sobre todo para las autoridades religiosas de ese tiempo, estaba prohibido que en ese momento no solamente carguen cosas, sino que estaba prohibido también sanar a las personas. Los médicos que en ese tiempo existían no podían sanar a las personas en el día del reposo. No lo podían hacer. Así que el cuestionamiento no va tanto a que estás cargando. El cuestionamiento es quién te curó, quién te sanó, porque no pueden hacer eso en el día del reposo. No pueden hacer eso. Y tampoco puedes cargar tu lecho, porque si estás cargando tu lecho es porque alguien te sanó. Muchas veces, hermanos, la religiosidad nos lleva más bien a olvidarnos o a aún sumergir más al que está enfermo en su enfermedad. La religiosidad tampoco nos lleva a sanarnos. Tampoco. Estos hombres que se acercaron a este hombre que ya había sanado, le dijeron, está mal lo que han hecho contigo. Podían haberte sanado mañana, podían haberte sanado pasado mañana, pero hoy no. Y la religiosidad se vuelve un estorbo para que las personas sean sanadas. El hecho de que nosotros nos volvamos religiosos, legalistas, impide que las personas sean sanadas. Son un obstáculo para que las personas sean sanadas, para que acudan a Cristo a ser sanadas, a ser restaurados. Y muchas veces nosotros hemos sido estrictamente religiosos y hemos impedido a muchas personas que vengan a Cristo, que acudan a Cristo para que sean sanados por Cristo. Estas autoridades judías, estas autoridades religiosas judías son una muestra de que la religiosidad no sana tampoco, hermanos. La religiosidad no te sana. Buscar otras alternativas fuera de Jesús no te sana. La religiosidad tampoco te sana. El único que te puede sanar es el Señor Jesús. Es el único. ¿Por qué? Porque sabe y conoce exactamente, minuciosamente tu enfermedad. Lo sabe exactamente, la causa, los síntomas y la cura. Sabe. Pero este hombre, después de que le preguntaron, dijo, no sé, este hombre solamente me dijo, toma tu lecho y anda, y yo hice eso. Me sanó y tomé mi lecho y caminé. Pero ¿quién es? No lo sé. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No lo sé. Ya el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, hermanos, por lo que nos está enseñando Juan, vemos que como creyentes ya no podemos ir a otras alternativas de sanación que estén lejos de la voluntad de Dios, que estén fuera de la voluntad de Dios, sino acudir a Jesucristo, acudir a las formas en las que el Señor Jesús nos da. Si el Señor Jesús, en su bondad, en su misericordia, nos quiere sanar, nos va a sanar.
Si nos quiere sanar, nos va a sanar milagrosamente como lo hizo con este hombre. Nos va a sanar. Y si no, nos va a dar el aguante, nos va a dar la forma, nos va a dar la tranquilidad para soportar también nuestra enfermedad. Pero va a estar ahí con nosotros, porque conoce exactamente nuestro dolor, conoce exactamente nuestro sufrimiento, conoce exactamente lo que pasa con nosotros. Y Él, en su momento, hará su obra milagrosa también en nuestras vidas. Lo hará. Pero acudamos a Él. Acudamos a Él. No acudemos, no vayamos a otro lado, y menos a algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y si en algún momento nuestra vida religiosa, nuestra religiosidad y legalismo ha hecho que las personas no vengan, no acudan a Jesucristo para ser sanadas, para ser restauradas, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Y más bien, que esto no sea algo en nosotros, algo frecuente, algo que permanezca en nosotros, sino que traigamos a más personas a que Jesucristo nos pueda sanar. Finalmente, hermanos, ¿cuál es el resultado de ser sanado? ¿Cuál es el resultado de la sanación que el Señor Jesús hizo en este hombre? Dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿A quién? ¿A quién encontró ahí? Aquel hombre que hace 38 años estaba enfermo, pero que a él, que ya estaba sano. Después le halló Jesús en el templo a este hombre y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cuántos registra que este hombre, después de ser sanado, dice que el Señor Jesús lo encontró en el templo? Lo encontró en el templo. Y uno no va al templo para hacer cualquier otra cosa, menos adorar a Dios. Este hombre, al haber sido sanado por Dios, pudo tener la oportunidad ya no solamente de caminar por cualquier lugar donde él podía, sino que él acudió al templo. Y acudió al templo a dar gracias a Dios, a agradecer a Dios, porque sabía que el Señor le había sanado. Él acudió al templo y ahí fue donde el Señor Jesús lo encontró. Los resultados de ser sanados por Jesús es efectivamente buscar agradecerle, ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si nos ha sanado, vayamos en busca de Él, vayamos en busca de Él en agradecimiento, en adoración. No registra Juan qué es lo que había ido a hacer este hombre al templo, pero el templo era un lugar de adoración, era un lugar donde las personas iban a buscar a Dios. Este hombre, después de haber sido sanado, su respuesta fue: voy a dar gracias a Dios, voy a dar gracias a Dios. La siguiente respuesta es lo que el Señor Jesús le dice: ya has sido sanado, mírate, estás bien, mírate, estás sano. Tú querías ser sano y ahora estás sano. Y el Señor Jesús le dice: ahora no peques más, no peques más. Y el resultado, hermanos, de haber adquirido la sanidad de parte de Dios, sobre todo la sanidad espiritual, el hecho de haber restaurado nuestra vida espiritualmente de parte de Dios, es justamente esa: no pecar más, no pecar más. Si tú has experimentado que el Señor Jesús ha restaurado tu vida,
de la enfermedad del pecado que nos estaba conduciendo a la condenación y a la muerte eterna, si hemos experimentado que el Señor Jesús ha sanado nuestras vidas, ha sanado nuestras almas, la respuesta a esa sanación no solamente es agradecerle, es vivir para obedecerle. Vivir para obedecerle. Y si el Señor Jesús nos dice, mírate, ya estás restaurado, eres una persona nueva, ya estás restaurado, no peques más, no peques más. Incluso le da una advertencia y le dice, para que no te venga alguna cosa peor, no peques más. Sea obediente, sea obediente. Y finalmente, la tercera respuesta de este hombre es, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús era el que le había sanado. Cuando tú eres sanado por Dios, cuando tú eres sanado por el Señor Jesucristo, cuando acudimos al Señor Jesucristo para ser sanados, nuestra primera respuesta es dar agradecimientos, dar muchas gracias y adorar a nuestro buen Dios. Lo segundo es vivir una vida de obediencia, no pecar más, vivir una vida de obediencia. Y tercero, dar testimonio de que nos ha sanado, dar testimonio de aquel que ha sido capaz de restaurar mi vida, tu vida, de que no solamente ha restaurado físicamente nuestro cuerpo, sino que nos ha restaurado lo que el pecado dañó cuando entró a la humanidad. Cuando el pecado entró a la humanidad, en Adán y en Eva, el pecado distorsionó y dañó completamente nuestra relación con Dios, y dañó y lastimó gravemente nuestras vidas. Nos resquebrajó completamente. Y cada uno de nosotros, descendientes de Adán y Eva, somos pecadores. Somos pecadores. Y necesitamos ser sanados. Necesitamos que nuestra vida sea restaurada, porque el pecado la daña, el pecado la lastima, la resquebraja. El pecado nos incapacita, nos imposibilita. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Eso hace. Y más bien, solamente el Señor Jesús, solamente el Señor Jesús es capaz de restaurar lo que el pecado ha dañado. Yo sé que en esta mañana usted desea que el Señor Jesús también sane sus dolencias físicas y sane aquella situación que hay en su mente. Yo sé que nosotros creemos que el Señor Jesús sane eso, pero agradezcamos a Dios porque el Señor Jesús ha sanado algo mucho peor que hemos tenido en nuestra vida, que es el pecado. Él ha sanado nuestras vidas, nuestras almas, al haber dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, permitiendo que con su muerte, que con su sacrificio, que con su vida de obediencia hasta llegar a la muerte, ahora nosotros podamos ser sanados, restaurados. Y si el Señor nos ha restaurado con el poder de su palabra, si el Señor Jesús nos ha restaurado, nos ha sanado con el poder de su palabra, nuestra respuesta a ese milagro poderoso que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida es ser agradecidos, ser obedientes y dar testimonio de Él. Dar testimonio de nuestro sanador, dar testimonio de nuestro Salvador. Agradezcamos, hermanos. Amado Señor y Padre bueno,